Capítulo 1. Existe una historia que ha circulado en susurros a través de los siglos, pasando de maestro a discípulo, de buscador a buscador, nunca registrada completamente en textos, nunca proclamada abiertamente en templos, pero persistiendo con una vitalidad que solo poseen las verdades más profundas. Es la historia de una orden espiritual, conocida en diversas tradiciones como los maestros silenciosos, seres humanos que habían alcanzado un estado de conciencia tan puro, tan cristalino, que su mera presencia física ejercía un efecto sanador sobre quienes se acercaban a ellos. No eran sanadores en el sentido convencional de la palabra. No imponían manos, no recitaban mantras, no preparaban remedios herbales, no realizaban rituales elaborados, no ofrecían diagnósticos ni prescripciones. No hablaban de enfermedades, ni de curas. De hecho, muchos de ellos pasaban días, semanas, incluso años enteros, sin pronunciar una sola palabra. Y sin embargo, en su presencia ocurrían transformaciones que desafiaban toda explicación racional. Enfermedades crónicas, que habían resistido décadas de tratamiento médico, simplemente se disolvían. Dolores, que habían atormentado a personas durante años, desaparecían como niebla al amanecer. Angustias psicológicas que habían consumido vidas enteras, se evaporaban dejando una paz inexplicable. La leyenda cuenta que estos maestros no buscaban ser sanadores, no se anunciaban como tales, no establecían consultorios, no cobraban por sus servicios, no afirmaban poseer ningún don especial. Simplemente existían en un estado particular de ser, un estado de presencia tan completa, tan total, tan absolutamente anclada en el momento presente, que generaba a su alrededor lo que algunos textos antiguos llaman un campo de coherencia, una zona de influencia donde las frecuencias caóticas de la enfermedad y el sufrimiento encontraban naturalmente su resolución en frecuencias de armonía y bienestar. Los relatos más antiguos sobre estos seres provienen de múltiples tradiciones espirituales que aparentemente no tenían contacto entre sí, lo cual hace su convergencia aún más notable. En los monasterios Zen de Japón se hablaba de ciertos monjes que habían alcanzado un estado llamado Mushin, mente sin mente, y cuya simple presencia en el monasterio parecía elevar el estado de conciencia de toda la comunidad. Los enfermos que visitaban estos monasterios buscando no sanación, sino simplemente la oportunidad de estar cerca de estos maestros, reportaban mejorías espontáneas que los médicos no podían explicar. En las órdenes sufíes del mundo islámico existían referencias a lo que llamaban auliya, amigos de Dios, santos que habían alcanzado estados elevados de realización espiritual. Los textos sufíes contienen numerosas historias de personas que llegaban a estos maestros cargando enfermedades del cuerpo y del alma, y que después de permanecer en su compañía durante periodos variables, desde horas hasta meses, experimentaban transformaciones profundas. Lo más intrigante de estos relatos es que el maestro frecuentemente no hacía nada visible. Simplemente permitía que el visitante estuviera en su presencia, quizá compartiendo el mismo espacio en silencio, quizá tomando té juntos sin conversación significativa, quizá simplemente existiendo en el mismo campo de conciencia. Las tradiciones taoístas de China hablaban de sabios que habían alcanzado lo que llamaban Wu Wei, la acción sin acción, un estado de perfecta armonía con el Tao, el principio organizador del universo. Estos sabios vivían frecuentemente como ermitaños en montañas remotas, y sin embargo, peregrinos enfermos hacían viajes arduos para encontrarlos. Los textos taoístas describen que estos maestros no ofrecían enseñanzas verbales elaboradas, ni técnicas complejas de sanación. Su medicina era su estado de ser, su perfecta alineación con el flujo natural de la vida. Y esta alineación, de alguna manera, se transmitía a quienes entraban en su campo energético. En la tradición hindú, particularmente en la línea de maestros Advaita, existía el concepto de darshan, la transmisión de bendición espiritual a través de la mera presencia del maestro. Grandes sabios como Ramana Maharshi, quien vivió en el siglo XX y por tanto está más cercanamente documentado,
Pasaban largas horas cada día, simplemente sentados en silencio, mientras devotos y visitantes se reunían a su alrededor. No daba discursos elaborados, raramente ofrecía consejos detallados, y sin embargo, las personas reportaban experiencias profundas de transformación, incluyendo sanaciones físicas inexplicables, simplemente por estar en su presencia. Lo que une todas estas tradiciones aparentemente dispares es un reconocimiento común. Existe un estado de conciencia humana que trasciende la actividad mental ordinaria, un estado de presencia pura, de ser sin haciendo, que posee inherentemente una cualidad sanadora. Este estado no pertenece a ninguna religión específica, no requiere adherencia a ningún dogma particular, no es propiedad de ninguna cultura o tradición. Es, según estos maestros silenciosos, el estado natural del ser humano cuando la mente cesa su agitación constante y se permite simplemente ser. Capítulo 2. Los registros históricos sobre los maestros silenciosos son deliberadamente fragmentarios. Esto no es accidente, ni pérdida desafortunada de documentación. Es, según se explica en los textos que han sobrevivido, una elección consciente de estos mismos maestros. Comprendían que si este conocimiento se sistematizaba demasiado, si se convertía en doctrina formal, en técnica reproducible, en método que pudiera ser aprendido intelectualmente y aplicado mecánicamente, perdería su esencia vital. La presencia sanadora no es una técnica que pueda ser dominada a través del estudio intelectual. No es información que pueda ser transferida del libro al lector. Es un estado de ser que solo puede ser transmitido de ser a ser, de conciencia a conciencia, en lo que las tradiciones orientales llaman transmisión directa o enseñanza sin palabras. Por esta razón, los maestros silenciosos raramente escribieron tratados completos sobre su arte. En cambio, dejaron pistas, fragmentos, apuntadores que solo cobran sentido para quien está preparado para recibirlos. En los textos Zen existe el concepto de Ishin Denshin, transmisión de mente a mente, de corazón a corazón. Esta frase apunta a una forma de comunicación que trasciende completamente las palabras y los símbolos. Cuando el maestro Zen Bodhidharma llegó a China en el siglo VI, según cuenta la leyenda, pasó 9 años sentado frente a una pared en meditación silenciosa. No enseñó a través de sermones elaborados, ni de textos escritos. Su enseñanza era su presencia, su demostración viviente de lo que significa estar completamente presente, completamente aquí, completamente ahora. La historia del Zen está llena de encuentros breves, aparentemente insignificantes, entre maestro y estudiante, donde algo inefable se transmite. Un maestro simplemente mira a un estudiante. El estudiante, en ese momento de contacto visual directo, experimenta súbitamente un despertar, una comprensión que no puede ser expresada en palabras, pero que transforma completamente su vida. ¿Qué pasó en ese intercambio silencioso? ¿Qué se transmitió en ese espacio entre dos pares de ojos encontrándose? Los sufíes hablan de Sohbet, la compañía espiritual, el simple hecho de estar en presencia del maestro. Existe una historia famosa sobre el gran maestro sufí, Bayazid Bastami. Un buscador viajó durante meses para encontrarlo, cargando una lista larga de preguntas metafísicas complejas que había estado contemplando durante años. Cuando finalmente llegó a la presencia de Bayazid, el maestro simplemente lo miró. En ese momento de contacto visual, todas las preguntas del buscador se disolvieron. No porque hubieran sido respondidas verbalmente, sino porque el estado de conciencia desde el cual habían surgido las preguntas había sido transformado. El buscador permaneció con Bayazid durante 3 días en silencio casi completo, y cuando partió, era un ser diferente. Los taoístas expresaban esto con la frase, el sabio enseña sin palabras. Chuang-Tzu, uno de los grandes maestros del taoísmo, escribió, quien sabe no habla, quien habla no sabe. Esta aparente paradoja, escrita por alguien que claramente sí escribió y habló extensamente, apunta a una distinción crucial.
Las palabras pueden señalar hacia la verdad, pueden apuntar en su dirección, pero la verdad misma es experimentada solo en el silencio que trasciende las palabras. El verdadero maestro, por tanto, enseña principalmente a través de su silencio, a través de su ser, y usa palabras solo como herramientas secundarias, como señales de tráfico que indican una dirección, pero que no son el destino mismo. Capítulo 3. En 1932, un médico occidental llamado Paul Brunton viajó a India buscando maestros espirituales auténticos. Era escéptico, entrenado en el pensamiento científico occidental, no dispuesto a aceptar afirmaciones extraordinarias sin evidencia. Su búsqueda lo llevó eventualmente a Ramana Maharshi, un sabio que vivía al pie de la montaña sagrada Arunachala en el sur de India. Brunton llegó con cuadernos llenos de preguntas preparadas, listo para un interrogatorio filosófico riguroso. Pero cuando entró en la presencia de Ramana, algo inexplicable ocurrió. El maestro no habló. Simplemente estaba allí, sentado en silencio, su mirada descansando suavemente en Brunton. Y en ese silencio, Brunton experimentó algo que transformó completamente su comprensión de la realidad. Más tarde escribió sobre esta experiencia, tratando de capturar en palabras algo que reconocía trascendía las palabras. Siento que mi cuerpo se vuelve rígido como una estatua. Mi respiración se vuelve casi imperceptible. Una quietud profunda desciende sobre mi ser entero. Todos mis sentidos están alerta, intensificados, pero mi mente está silenciosa. Estoy completamente presente, más presente de lo que he estado jamás en mi vida. Y sin embargo, mi sentido habitual de ser una persona separada se está disolviendo. No siento miedo, sino una paz que trasciende todo entendimiento. Brunton permaneció en la presencia de Ramana durante varias horas en este estado. Cuando finalmente emergió de él, descubrió que dolores crónicos que había tenido durante años habían desaparecido. Tensiones psicológicas que había cargado desde la infancia se habían evaporado. No había ocurrido nada visible, nada que pudiera ser medido o registrado por instrumentos externos. Y sin embargo, algo profundamente real había acontecido. Este encuentro se convirtió en un punto de inflexión, no solo para Brunton personalmente, sino para el intercambio entre Oriente y Occidente en el siglo XX. Brunton escribió un libro sobre sus experiencias que se convirtió en bestseller internacional, introduciendo a millones de occidentales a la idea de que la presencia consciente de un ser humano realizado podía tener efectos tangibles, medibles, transformadores. Pero el caso de Brunton no era único. Los registros del ashram de Ramana, mantenidos meticulosamente por sus asistentes durante décadas, contienen cientos de testimonios similares. Personas llegaban con enfermedades físicas diagnosticadas médicamente, tumores, enfermedades cardíacas, dolores crónicos, condiciones neurológicas. Venían no necesariamente buscando curación física, sino buscando paz espiritual, comprensión, liberación del sufrimiento mental. Y sin embargo, reportaban con frecuencia asombrosa que sus síntomas físicos mejoraban o desaparecían completamente después de pasar tiempo en presencia del maestro. Lo más intrigante es que Ramana mismo nunca afirmó ser un sanador. Cuando se le preguntaba directamente sobre estos fenómenos, típicamente redirigía la atención del interrogador hacia adentro, sugiriendo que investigaran la naturaleza de quien estaba experimentando la enfermedad en primer lugar. Su posición era clara. La enfermedad y la salud son experiencias que ocurren a nivel de identificación con el cuerpo-mente. Cuando uno descubre su verdadera naturaleza, que trasciende el cuerpo-mente, la pregunta misma sobre enfermedad y salud se transforma. Sin embargo, esto no era negación de los fenómenos de sanación que ocurrían. Era una indicación de algo más profundo, que la sanación que ocurría en su presencia no era resultado de que él, como persona, hiciera algo para sanar a otros. Era resultado de que su presencia, anclada en un estado de ser que trasciende la identificación personal, creaba un campo donde otros podían también, aunque fuera temporalmente, experimentar esa misma trascendencia.
Y en ese estado de trascendencia, los patrones de desarmonía que se manifestaban como enfermedad encontraban naturalmente su resolución. Capítulo 4. Los maestros silenciosos nunca formaron una organización oficial, nunca establecieron una jerarquía formal, nunca crearon un currículum de entrenamiento estructurado. Esta ausencia de estructura no fue descuido, sino sabiduría profunda. Comprendían que en el momento en que este conocimiento se institucionalizara, en que se creara un camino formal con pasos numerados y certificaciones al final, la esencia viva del conocimiento comenzaría a morir. La razón es que la presencia sanadora no es algo que se puede agregar a quien uno ya es. No es una habilidad que se adquiere, como aprender un idioma o dominar un instrumento musical. Es, paradójicamente, lo que queda cuando todo lo adquirido, todo lo agregado, todo lo aprendido cae. Es el estado natural del ser humano despojado de todas sus capas de condicionamiento, de todas sus identificaciones falsas, de todos sus patrones mentales compulsivos. Por tanto, el camino hacia convertirse en presencia sanadora es un camino de sustracción, no de adición. Es un proceso de deshacer, no de construir. Y este tipo de camino no puede ser estandarizado porque cada persona lleva capas diferentes que necesitan caer, identificaciones diferentes que necesitan disolverse, condicionamientos únicos que necesitan ser vistos y trascendidos. Los maestros también comprendían otro peligro, el ego espiritual. Habían observado, a lo largo de los siglos, cómo el conocimiento de poderes espirituales podía ser cooptado por el ego, por el falso sentido de identidad personal. Una persona podía aprender técnicas de sanación, podía incluso desarrollar cierta efectividad en ayudar a otros. Pero si todo esto ocurría mientras el ego permanecía intacto, y de hecho se fortalecía a través de la identidad de ser un sanador especial, el resultado final era más sufrimiento, no menos. El verdadero maestro silencioso no se identifica como sanador. No piensa, yo estoy sanando a esta persona. De hecho, no hay pensamiento de yo en absoluto cuando la sanación ocurre. Hay simplemente presencia pura, conciencia sin objeto, ser, sin haciendo. Y en ese espacio de no identificación, de ausencia de ego, el campo de coherencia emerge naturalmente, sin esfuerzo, sin intención. Por estas razones, el conocimiento se transmitía selectivamente, silenciosamente, de ser a ser. Un maestro reconocía en un estudiante la madurez necesaria, la ausencia de motivaciones egoicas, la sinceridad genuina. Entonces, sin ceremonias elaboradas, sin iniciaciones formales, ocurría una transmisión. El estudiante comenzaba a experimentar estados de presencia profunda. Su campo energético comenzaba a transformarse, y eventualmente, sin buscarlo, sin intentarlo, descubría que su mera presencia afectaba positivamente a otros. Había también otra razón para mantener este conocimiento velado: proteger tanto a los maestros como a los buscadores de las expectativas irreales y las demandas imposibles. Si se conociera ampliamente que ciertos seres poseen capacidades sanadoras extraordinarias, serían asediados por multitudes desesperadas, buscando curas milagrosas. La verdadera enseñanza se perdería en el tumulto. El maestro se convertiría en un dispensador de curas, en lugar de un catalizador de despertar. Los maestros silenciosos comprendían que la verdadera sanación no es la eliminación temporal de síntomas físicos. La verdadera sanación es el despertar a nuestra naturaleza esencial, a ese espacio de conciencia que es anterior al cuerpo, anterior a la mente, anterior a toda manifestación. Cuando ese despertar ocurre, la sanación física puede acompañarlo o no. Pero incluso si el cuerpo continúa enfermo, hay una paz profunda, una aceptación total, una libertad del sufrimiento que trasciende las circunstancias físicas. Por todo esto, el secreto se mantuvo velado, no por elitismo, ni por deseo de poder, sino por profunda compasión y sabiduría práctica. Se transmitía a quienes estaban verdaderamente listos, a quienes buscaban no poderes,
ni habilidades especiales, sino la verdad de su propio ser. Capítulo 5. Para comprender por qué la presencia posee poder sanador, debemos primero comprender la enfermedad fundamental de la conciencia humana moderna. Los maestros de diversas tradiciones convergen en un diagnóstico. La humanidad sufre de lo que podríamos llamar la enfermedad de la fragmentación temporal, la escisión de la conciencia entre pasado y futuro, con la consecuente pérdida del único momento que realmente existe, el ahora. Observe su propia mente, en cualquier momento dado. ¿Dónde está? Si es como la mayoría de los seres humanos, descubrirá que su mente raramente está aquí, raramente está ahora, está en el pasado, reproduciendo conversaciones que ya ocurrieron, reviviendo experiencias dolorosas, rumiando sobre errores cometidos, alimentando resentimientos por injusticias pasadas. O está en el futuro, preocupándose por cosas que podrían salir mal, planificando obsesivamente, anticipando amenazas, deseando condiciones diferentes de las presentes. Este movimiento constante de la mente entre pasado y futuro no es ocasional. Para la mayoría de las personas, es el modo operativo normal de la conciencia. Pasan a través de sus días físicamente presentes, pero mentalmente ausentes. Comen sin saborear realmente la comida. Caminan sin sentir realmente sus pasos. Conversan sin escuchar realmente al otro. Viven, pero no están vivos en el sentido pleno de la palabra, porque no están aquí para su propia vida. Eckhart Tolle, maestro contemporáneo cuyas enseñanzas han reintroducido esta sabiduría antigua a millones, describe esto como vivir en tiempo psicológico. Existe el tiempo del reloj, el tiempo cronológico, que es necesario y funcional. Necesitamos recordar citas, necesitamos planificar actividades, necesitamos aprender del pasado. Pero más allá de este uso funcional del tiempo, la mente humana ha creado algo más, una identificación completa con el pasado y el futuro, una existencia casi exclusivamente en tiempo psicológico, con solo visitas ocasionales y breves al momento presente. ¿Por qué es esto un problema? ¿Por qué es esto, de hecho, la raíz de todo sufrimiento? La razón es simple pero profunda. El pasado ya no existe, el futuro aún no existe, y sin embargo, la mente dedica casi toda su energía a estos dos reinos no existentes. En el proceso, pierde contacto con lo único que realmente existe, este momento, aquí, ahora. Y aquí está lo crucial. La vida, la realidad misma, solo existe en el ahora. El poder, la vitalidad, la energía, la inteligencia del universo, solo están disponibles en el momento presente. Cuando la mente está perdida en pasado o futuro, nos desconectamos de esta fuente. Nos convertimos en entidades fragmentadas, separadas de la totalidad de la vida, operando con recursos limitados, agotados, estresados. Capítulo 6. Esta desconexión del momento presente no es simplemente una inconveniencia filosófica abstracta. Tiene consecuencias concretas, medibles, devastadoras para el bienestar humano. Los maestros contemplativos lo han señalado durante milenios, y ahora la ciencia moderna está comenzando a validar sus observaciones. Cuando la mente está atrapada en el pasado, específicamente en el pasado doloroso, experimentamos depresión. La depresión es, en su esencia, un peso del pasado que no ha sido liberado. Historias que seguimos contándonos sobre quiénes somos basadas en lo que ocurrió. Fui herido, fui traicionado, fracasé, perdí. Estas narrativas del pasado se convierten en la prisión del presente. Cuando la mente está atrapada en el futuro, específicamente en futuros temidos, experimentamos ansiedad. La ansiedad es la proyección de amenazas imaginarias, la creación mental de escenarios catastróficos que aún no han ocurrido y probablemente nunca ocurrirán. El cuerpo, sin embargo, no distingue entre amenaza real y amenaza imaginada. Responde a ambas, con la misma activación del sistema nervioso simpático, con la misma liberación de cortisol y adrenalina, con la misma preparación para luchar o huir.
El resultado de vivir crónicamente en este estado de fragmentación temporal es un sistema nervioso en constante estado de alerta, un cuerpo que nunca descansa verdaderamente, una mente que nunca encuentra paz. Y este estado de alerta crónica, este estrés sostenido, esta activación perpetua del modo de supervivencia, es el terreno fértil donde crecen las enfermedades. La investigación médica moderna ha establecido conexiones claras entre estrés crónico y prácticamente toda categoría de enfermedad: cardiovascular, inmunológica, gastrointestinal, neurológica. El estrés no solo contribuye a estas enfermedades, en muchos casos es el factor causal primario. ¿Y qué es el estrés, sino la experiencia de una mente que ha perdido contacto con el ahora, que está luchando con pasados que ya no existen, o futuros que aún no existen? Los maestros silenciosos comprendían esto intuitivamente, mucho antes de que existiera la investigación sobre cortisol y sistema nervioso simpático. Veían claramente que la enfermedad del cuerpo era casi siempre reflejo de una enfermedad más fundamental, la enfermedad de la conciencia desconectada del presente. Por tanto, su enfoque de sanación no era tratar el síntoma físico directamente, sino crear las condiciones donde la conciencia pudiera regresar al presente. Cuando eso ocurría, la sanación física frecuentemente seguía de manera natural, como consecuencia secundaria. Capítulo 7. El camino por el cual la agitación mental se convierte en enfermedad física es directo aunque sutil. Comienza con el pensamiento compulsivo, la corriente incesante de pensamientos que caracteriza la conciencia humana ordinaria. La mayoría de las personas experimenta entre 60.000 y 80.000 pensamientos por día, y la gran mayoría de estos pensamientos son repetitivos, inútiles y frecuentemente negativos. Cada pensamiento genera una respuesta emocional, por sutil que sea. Pensamientos sobre el pasado generan emociones como tristeza, resentimiento, culpa. Pensamientos sobre el futuro generan ansiedad, miedo, preocupación. Y estas emociones no son entidades abstractas que ocurren solo en algún reino psicológico separado del cuerpo. Cada emoción es una experiencia somática, una experiencia que ocurre en y como el cuerpo. Cuando sentimos ansiedad, el cuerpo responde con tensión muscular, respiración superficial, aceleración cardíaca, constricción vascular. Cuando sentimos resentimiento, el cuerpo responde con tensión en la mandíbula, el cuello, los hombros, con elevación de presión arterial, con cambios en la química digestiva. Estas respuestas son naturales y apropiadas cuando ocurren brevemente, en respuesta a situaciones reales. El problema surge cuando, debido a la rumiación mental constante, estas respuestas se vuelven crónicas. El cuerpo humano está diseñado para manejar estrés agudo, breves episodios de activación del sistema de lucha o huida, seguidos por largos periodos de relajación y recuperación. No está diseñado para manejar estrés crónico, activación sostenida día tras día, semana tras semana, año tras año. Cuando el estrés se vuelve crónico, los sistemas del cuerpo que dependen de periodos de descanso para regenerarse nunca tienen oportunidad de hacerlo. El sistema inmunológico se debilita, el sistema digestivo se desregula, el sistema cardiovascular se somete a tensión constante. Los procesos de reparación celular se inhiben. La inflamación crónica, ahora reconocida como factor subyacente en la mayoría de las enfermedades degenerativas, se establece. Y todo esto tiene su origen en la mente, que ha perdido contacto con el presente, que vive en narrativas sobre pasado y futuro, en lugar de en la realidad del ahora. Los maestros enseñan que el cuerpo nunca está en el pasado ni en el futuro. El cuerpo siempre está en el ahora. Solo la mente viaja en el tiempo. Cuando la mente regresa al ahora, cuando se reúne con el cuerpo en el único momento que existe, ocurre una reunificación, una reintegración. La fragmentación cesa, y en esa cesación de fragmentación, el cuerpo puede finalmente descansar, recuperarse, sanarse. Capítulo 8. El cuerpo, según los maestros silenciosos,
Es un barómetro perfecto de nuestro nivel de presencia. Es un espejo que refleja con precisión absoluta nuestra relación con el momento presente. Si observamos el cuerpo con atención, sin juicio, podemos leer en él el estado de nuestra conciencia. Cuando estamos verdaderamente presentes, el cuerpo se relaja, la respiración se profundiza naturalmente, los músculos liberan tensión innecesaria, el sistema nervioso cambia de modo simpático, de lucha o huida, a modo parasimpático, de descanso y digestión. Hay una sensación de vitalidad tranquila, de estar vivo sin esfuerzo, de simplemente ser. Cuando nos perdemos en pensamiento compulsivo, el cuerpo inmediatamente refleja esto. Aparece tensión en áreas específicas. La frente se arruga, la mandíbula se aprieta, los hombros se elevan, el abdomen se contrae. La respiración se vuelve superficial, confinada al pecho superior. Puede haber inquietud física, movimientos nerviosos, incapacidad de estar quieto, necesidad constante de hacer algo. Esta relación entre presencia mental y estado corporal no es coincidencia. Es expresión de una ley fundamental. La mente y el cuerpo no son entidades separadas que casualmente se influencian mutuamente. Son aspectos de una sola totalidad. Lo que llamamos cuerpo es simplemente la densificación, la materialización de lo que llamamos mente. Son la misma energía en diferentes frecuencias de vibración. Por tanto, transformar el cuerpo sin transformar la mente es imposible a largo plazo. Podemos aplicar intervenciones externas, medicamentos, cirugías, terapias físicas, y estas pueden ser necesarias y beneficiosas. Pero si los patrones mentales que crearon el problema permanecen sin cambiar, el problema reaparecerá, quizá en diferente forma, pero reaparecerá. Los maestros silenciosos comprendían que la verdadera sanación debe ocurrir en el nivel de la conciencia. Cuando la conciencia se transforma, cuando regresa al presente, cuando se establece en el ahora, el cuerpo naturalmente sigue. Los patrones de tensión crónica se liberan. Los sistemas que estaban desregulados encuentran su equilibrio. Los procesos de autosanación, que están siempre presentes en el organismo vivo, pero que habían sido inhibidos por el estrés crónico, pueden finalmente operar sin obstáculos. Capítulo 9. La palabra presencia se ha vuelto popular en círculos espirituales contemporáneos, pero frecuentemente se malentiende. Presencia no es simplemente prestar atención, no es concentración intensa, no es un estado especial que logramos a través del esfuerzo. Es, paradójicamente, lo que queda cuando cesamos todo esfuerzo por ser algo diferente de lo que somos en este momento. Ramana Maharshi lo expresaba con claridad cristalina. Tu naturaleza real es el ser mismo. No necesitas alcanzarlo, porque ya lo eres. Solo necesitas dejar de identificarte con lo que no eres. La presencia, por tanto, no es algo que adquirimos o desarrollamos. Es lo que siempre hemos sido, debajo de todas las capas de identificación con pensamientos, emociones, historias personales. Muji, maestro contemporáneo en la tradición de Ramana, usa una analogía poderosa. Dice que somos como el cielo que se ha olvidado de sí mismo y se ha identificado con las nubes que pasan. Las nubes son pensamientos, emociones, experiencias que vienen y van. El cielo es la conciencia pura, el espacio consciente en el cual las nubes aparecen. Las nubes no son el problema es la identificación, creer que somos las nubes en lugar del cielo. Presencia es el reconocimiento de que somos el cielo, no las nubes. Somos el espacio consciente en el cual toda experiencia ocurre, no las experiencias mismas. Cuando este reconocimiento se estabiliza, cuando dejamos de identificarnos exclusivamente con el contenido de la conciencia y reconocemos la conciencia misma, ocurre una transformación radical. Ya no somos zarandeados por cada pensamiento y emoción. Permanecemos como el espacio tranquilo, en el cual pensamientos y emociones surgen y desaparecen, sin ser afectados por ellos en esencia.
Esta es la presencia verdadera, no un estado místico reservado para santos iluminados, sino nuestra naturaleza más íntima, más ordinaria, más simple. Es tan cercana que la pasamos por alto constantemente. Es como buscar las gafas que llevamos puestas. Buscamos la presencia en experiencias especiales, en estados alterados de conciencia, en visiones y revelaciones, cuando todo el tiempo es lo que está buscando, lo que está experimentando, lo que es consciente de la búsqueda misma. Pero no necesitamos experiencias místicas dramáticas para tocar esta verdad. Está disponible en cualquier momento de presencia genuina. Cuando escuchamos música con atención total, sin el pensador comentando sobre la música, hay momentos donde el oyente y la música se unifican. No hay yo escuchando música. Hay simplemente escuchar, música escuchándose a sí misma, a través de esta forma particular de conciencia, que temporalmente se llama yo. Este reconocimiento tiene implicaciones profundas para la sanación. La separación sujeto-objeto no es solo una característica neutral de la conciencia. Es la fuente de la ansiedad existencial, el sentido de aislamiento, la lucha contra la vida. Cuando nos experimentamos como entidades separadas en un universo potencialmente hostil, hay tensión constante, vigilancia, defensa. El cuerpo refleja esta tensión en cada célula. Cuando la separación se disuelve, aunque sea parcialmente, aunque sea temporalmente, hay una relajación profunda. No hay más yo que necesite defenderse contra el mundo. Hay simplemente la vida aconteciendo, la conciencia expresándose, el universo siendo consciente de sí mismo a través de esta forma particular. Y en esa relajación fundamental, el cuerpo puede finalmente soltar patrones de tensión que quizá ha mantenido durante décadas. Capítulo 12. El ego, el sentido de ser una identidad personal separada, se mantiene vivo a través del pensamiento compulsivo. Es literalmente una construcción de pensamiento. Cada vez que pienso, yo debería, yo quiero, yo soy esto, yo no soy aquello, estoy reforzando y solidificando esta entidad imaginaria llamada yo. Este yo no es completamente ilusorio. Hay una función práctica para un sentido de identidad personal. Necesitamos recordar nuestro nombre, nuestra historia, nuestras responsabilidades. Pero en la mayoría de las personas, este yo funcional se ha expandido más allá de toda proporción útil. Se ha convertido en una entidad pesada, defensiva, constantemente insegura, necesitando validación constante, aterrorizada de su propia mortalidad. La presencia disuelve este falso yo, no a través de lucha contra él, no a través de tratar de destruirlo, sino simplemente a través de quitar la atención que lo alimenta. Cuando estamos verdaderamente presentes, no hay energía disponible para mantener activa la narrativa del yo. El pensamiento compulsivo sobre mí, mi historia, mi futuro, mis problemas, simplemente cesa. Y en esa cesación, descubrimos algo asombroso. Aún existimos, pero existimos de manera mucho más liviana, más abierta, más libre. Sin la pesadez del yo psicológico, hay una ligereza de ser. Sin la defensividad del ego, hay apertura. Sin el miedo constante de la identidad personal de ser aniquilada, hay paz. Y esta paz no es el resultado de que las circunstancias externas sean perfectas. Es independiente de las circunstancias. Es la paz que, como dice el texto bíblico, sobrepasa todo entendimiento, porque no es producida por la mente, sino que emerge cuando la mente se aquieta. Los maestros silenciosos habían realizado esta disolución del falso yo de manera estable. No era un estado temporal que visitaban ocasionalmente, sino su modo permanente de ser. No se experimentaban como entidades personales separadas haciendo cosas en el mundo. Se experimentaban como la conciencia misma, como el espacio en el cual toda vida ocurre. Y cuando alguien entraba en su presencia, entraba en contacto con esta conciencia despersonalizada, con este ser sin yo, y algo en ellos reconocía: esto es lo que soy también, debajo de todas mis identificaciones.
Capítulo 13. Los archivos del ashram de Ramana Maharshi contienen numerosos casos documentados de curaciones que los médicos no podían explicar. Uno de los más notables involucra a un hombre llamado Ganapati Muni, erudito brillante y practicante espiritual que sufría de dolores de cabeza severos que ningún tratamiento médico había podido aliviar. Los dolores eran tan intensos que frecuentemente lo incapacitaban por días. Ganapati llegó a Ramana no buscando curación física, sino guía espiritual. Pasó tiempo sentado en presencia del maestro, sumergido en meditación silenciosa. Después de varios días, los dolores de cabeza desaparecieron completamente y nunca regresaron. Cuando se le preguntó a Ramana sobre esto, simplemente sonrió y dijo: «Cuando la mente está quieta, el cuerpo encuentra su equilibrio natural». Otro caso involucra a una mujer occidental, diagnosticada con cáncer avanzado. Había agotado todas las opciones médicas convencionales. Llegó a India para pasar sus últimos meses en un ambiente espiritual. Se sentaba diariamente en el salón, donde Ramana daba darshan, su presencia silenciosa. Después de 3 meses, regresó a Europa para arreglar sus asuntos finales y descubrió, para asombro de sus médicos, que el cáncer había entrado en remisión completa. Estos no eran casos aislados. Los registros contienen docenas de historias similares: artritis crónica que desaparecía, problemas digestivos de décadas que se resolvían, enfermedades de la piel que sanaban, dolores crónicos que se evaporaban. Lo notable es que Ramana nunca afirmó realizar estas curaciones. Cuando se le preguntaba directamente, rechazaba el crédito, sugiriendo que la sanación era resultado de que la persona había encontrado paz interior, no de ninguna acción suya. En tradiciones zen, existen relatos similares. Hay historias de monjes que habían estado enfermos durante años y que experimentaban remisión espontánea después de un despertar profundo durante sesshin, retiros intensivos de meditación. Los médicos examinaban a estos monjes antes y después, confirmando que condiciones previamente diagnosticadas habían desaparecido sin explicación médica. Los maestros sufíes también están rodeados de historias de sanación. El gran maestro Bawa Mujahideen, que enseñó en Estados Unidos en las últimas décadas del siglo XX, tenía a su alrededor continuamente personas que reportaban mejorías inexplicables en su salud. Él siempre redirigía la atención, diciendo que la verdadera sanación era del corazón, del alma, y que el cuerpo simplemente reflejaba esa sanación interior. Capítulo 14. Entre todos los testimonios, hay uno particularmente conmovedor que ilustra la profundidad de este fenómeno. Un hombre británico llamado Arthur Osborne llegó a Ramana Maharshi en 1945. Había sido diagnosticado con tuberculosis avanzada en una época donde no existían antibióticos efectivos para esta enfermedad. Los médicos le habían dado menos de 6 meses de vida. Osborne no vino a India buscando una cura milagrosa. De hecho, había aceptado su muerte inminente. Vino porque, enfrentando la muerte, las preguntas sobre la naturaleza de la existencia se habían vuelto urgentes, inmediatas. Quería comprender qué era esto que estaba a punto de terminar, este yo que pronto dejaría de existir. Pasó semanas sentado en presencia de Ramana, absorbiendo la atmósfera de silencio profundo que rodeaba al maestro. En ese silencio, algo comenzó a cambiar en su conciencia. Empezó a experimentar momentos donde el miedo a la muerte simplemente no estaba presente. No porque estuviera reprimiendo el miedo o practicando pensamiento positivo, sino porque en estados de presencia profunda, la entidad que tenía miedo, el yo psicológico, no estaba activo. Osborne describe un momento pivotal, sentado en el salón, donde Ramana recibía visitantes. Estaba observando al maestro cuando súbitamente su perspectiva cambió completamente. En sus palabras, ya no era yo observando a Ramana. Era la conciencia observándose a sí misma a través de estas dos formas. No había separación. No había dos personas. Había solo una conciencia, siendo consciente de sí misma.
Y en ese reconocimiento, el miedo a la muerte se disolvió, porque vi claramente que lo que yo realmente soy nunca nace, y por tanto, nunca puede morir. Este despertar no fue momentáneo. Se estabilizó durante las siguientes semanas, y mientras su conciencia se transformaba, su cuerpo también cambió. La tos que lo había atormentado se redujo, recuperó apetito y comenzó a ganar peso. Su energía retornó. Cuando finalmente regresó a Inglaterra meses después y fue examinado por sus médicos, descubrieron que la tuberculosis estaba completamente curada. Los tejidos pulmonares se habían regenerado. No había explicación médica. Osborne vivió otras 3 décadas, eventualmente convirtiéndose él mismo en maestro espiritual y escritor. En sus libros, reflexiona sobre su sanación, siempre cauteloso de no presentarla como magia o milagro en el sentido supersticioso. Su análisis es que cuando el miedo fundamental a la muerte se disolvió a través del reconocimiento de su naturaleza esencial, como conciencia inmortal, su cuerpo, liberado del estrés existencial, más profundo que un organismo puede experimentar, simplemente activó sus capacidades naturales de autosanación. Capítulo 15. Los testimonios incluyen no solo enfermedades graves, sino también condiciones crónicas que habían resistido años de tratamiento convencional. Dolor de espalda crónico, que desaparecía después de días de meditación intensa. Migrañas que habían afligido a personas durante décadas, que simplemente cesaban. Problemas de sueño que se resolvían. Adicciones que perdían su poder. Un patrón emerge de estos testimonios. La sanación frecuentemente ocurría no cuando la persona estaba activamente buscándola o luchando contra la enfermedad, sino cuando llegaba a un punto de profunda aceptación, de rendición, de cesación de la lucha. Es como si el esfuerzo mismo de tratar de sanar estuviera manteniendo el problema en su lugar. Esto no significa pasividad o negación de la enfermedad. Significa algo más profundo, un cambio en la relación con la enfermedad. En lugar de, yo soy una persona con una enfermedad que necesito eliminar, hay un reconocimiento de, hay una enfermedad presente en este cuerpo, pero yo no soy el cuerpo. Yo soy la conciencia que es consciente del cuerpo. Esta sutil, pero profunda diferencia en perspectiva parece liberar recursos de sanación que estaban bloqueados. Los maestros explicaban esto de manera simple. Cuando luchamos contra algo, le damos energía. La resistencia mantiene en su lugar aquello a lo que resistimos. Cuando hay aceptación profunda, no resignación derrotista, sino aceptación radical de lo que es en este momento, la energía que estaba atrapada en resistencia se libera y puede fluir hacia donde se necesita. Capítulo 16. A pesar de todos estos testimonios, a pesar de la documentación médica que confirmaba que curaciones reales habían ocurrido, quedaba la pregunta fundamental: ¿qué estaba ocurriendo realmente? ¿Cuál era el mecanismo? ¿Cómo podía la simple presencia de un ser humano silencioso producir efectos sanadores mensurables en otros? Los maestros silenciosos mismos raramente ofrecían explicaciones detalladas. Cuando se les presionaba, frecuentemente respondían con paradojas o con silencio, sugiriendo que la pregunta misma surgía del intento de la mente de comprender algo que trasciende la comprensión conceptual. Ramana Maharshi, cuando se le preguntaba directamente sobre las curaciones que ocurrían a su alrededor, típicamente respondía: ¿quién está curado? ¿Quién estaba enfermo? Primero encuentra eso. Esta respuesta podía parecer evasiva, pero apuntaba a algo crucial. Desde la perspectiva de la conciencia despierta, la identificación con el cuerpo-mente que experimenta enfermedad es ella misma una forma de ilusión. La verdadera sanación no es curar el cuerpo, sino despertar de la identificación exclusiva con el cuerpo. Sin embargo, para aquellos observando desde fuera, para los médicos documentando estos casos, para los científicos comenzando a interesarse en estos fenómenos, la pregunta permanecía. Tenía que haber algún mecanismo, algún proceso mesurable, alguna manera de comprender cómo la conciencia afecta la materia, cómo la presencia de una persona afecta la biología de otra,
tomaría décadas de investigación científica, el desarrollo de nuevas tecnologías de medición y la valentía de científicos dispuestos a explorar territorios considerados marginales por la ciencia convencional, para comenzar a encontrar respuestas. Pero las respuestas vendrían, y cuando lo hicieran, validarían lo que los maestros silenciosos habían sabido durante milenios, que somos seres de energía y conciencia, no solo máquinas biológicas, y que en niveles sutiles pero reales, nos afectamos constantemente unos a otros de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. El misterio de la sanación por presencia invitaba a una expansión de la comprensión científica misma, a un reconocimiento de que hay dimensiones de la realidad que los instrumentos actuales apenas pueden detectar, pero que son tan reales como cualquier cosa que la ciencia convencional ha medido. Y esta invitación, este desafío, abriría puertas hacia una nueva comprensión de qué significa ser humano, qué significa estar vivo, y qué posibilidades extraordinarias yacen dormidas en cada uno de nosotros, esperando ser despertadas por el simple pero profundo acto de estar verdaderamente presente. Capítulo 17. Durante décadas, la ciencia occidental operó bajo el supuesto de que el corazón era simplemente una bomba mecánica, un órgano cuya función se limitaba a circular sangre a través del cuerpo. Esta visión comenzó a cambiar radicalmente en los años 90, cuando el HeartMath Institute, un centro de investigación en California, empezó a realizar estudios pioneros sobre el campo electromagnético generado por el corazón humano. Los descubrimientos fueron asombrosos. El corazón genera el campo electromagnético más poderoso del cuerpo humano, aproximadamente 5,000 veces más intenso que el campo generado por el cerebro. Este campo no es una emanación débil, confinada al interior del cuerpo. Es un campo mesurable que se extiende en todas direcciones alrededor del cuerpo, alcanzando distancias de entre 2 y 4 metros, según el estado emocional y mental de la persona. Usando magnetómetros extremadamente sensibles llamados SQUID, que pueden detectar campos magnéticos miles de veces más débiles que el campo magnético de la Tierra, los científicos del HeartMath Institute documentaron que este campo cardíaco puede ser medido a varios pies de distancia del cuerpo. Más sorprendente aún, demostraron que este campo porta información, que su estructura cambia según el estado emocional de la persona, y que puede ser detectado por el sistema nervioso de otras personas cercanas. Los experimentos eran elegantes en su simplicidad. Colocaban a 2 personas en la misma habitación sin contacto físico. Una persona entraba en un estado emocional específico, digamos gratitud profunda o aprecio. Los instrumentos detectaban cambios inmediatos en el patrón electromagnético de su campo cardíaco. Simultáneamente, medían la actividad cerebral de la segunda persona y descubrían que las ondas cerebrales de esta segunda persona comenzaban a mostrar patrones que reflejaban el ritmo cardíaco de la primera persona. Esto significaba algo revolucionario. Estamos constantemente bañados en los campos electromagnéticos de las personas que nos rodean, y estos campos afectan nuestra fisiología de maneras sutiles, pero medibles. No estamos aislados en nuestros cuerpos como la ciencia materialista había asumido. Somos seres de campo, constantemente intercambiando información energética con nuestro entorno y con otros seres. Capítulo 18. El HeartMath Institute también hizo un descubrimiento crucial sobre lo que llamaron coherencia cardíaca. Descubrieron que el corazón puede existir en 2 estados fundamentalmente diferentes. En el estado incoherente, típico de personas bajo estrés o experimentando emociones negativas, el patrón del ritmo cardíaco es errático, caótico, impredecible. Cuando se grafica, aparece como una línea dentada, irregular, sin patrón discernible. En el estado coherente, típico de personas experimentando emociones positivas como amor, gratitud, aprecio o compasión, el patrón del ritmo cardíaco se vuelve suave, armónico, sinusoidal. Se asemeja a ondas oceánicas regulares. Este patrón coherente no significa simplemente un ritmo cardíaco constante, sino un patrón específico de variabilidad rítmica que indica que todos los sistemas del cuerpo están operando en sincronía. Cuando el corazón está en coherencia,
El sistema nervioso parasimpático y simpático trabajan en equilibrio armonioso. La presión arterial se optimiza. La función inmune mejora. La claridad mental aumenta. La producción de cortisol, la hormona del estrés, disminuye mientras que la de HEA, hormona asociada con vitalidad y longevidad, aumenta. Es un estado de óptimo funcionamiento fisiológico. Pero lo más fascinante es que este estado de coherencia interna se refleja en el campo electromagnético que el corazón emite. Cuando una persona está en coherencia cardíaca, su campo electromagnético se vuelve más ordenado, más estructurado, más armónico. Y este campo ordenado tiene efectos medibles en otras personas y sistemas biológicos cercanos. Los experimentos demostraron que cuando una persona en estado de coherencia cardíaca se sienta cerca de otra persona, la segunda persona tiende espontáneamente a comenzar a moverse hacia mayor coherencia también. Sus ritmos cardíacos comienzan a sincronizarse. Sus ondas cerebrales muestran mayor orden. Sus niveles de estrés disminuyen sin que hagan nada conscientemente para producir estos cambios. Aquí teníamos, por primera vez en términos científicos occidentales, una explicación parcial de cómo la presencia de los maestros silenciosos podía afectar a otros. Estos maestros, a través de décadas de práctica contemplativa, habían estabilizado un estado permanente de coherencia interna. Su campo electromagnético cardíaco emitía constantemente frecuencias armónicas, y estas frecuencias literalmente arrastraban los sistemas de otras personas hacia mayor orden y armonía. Capítulo 19. Para comprender más profundamente este fenómeno, debemos entender el principio de resonancia, un fenómeno fundamental en física que tiene aplicaciones profundas en biología y conciencia. Resonancia ocurre cuando dos sistemas oscilatorios con frecuencias similares o relacionadas comienzan a influenciarse mutuamente, eventualmente sincronizándose. El ejemplo clásico es el de dos péndulos montados en la misma pared. Si ponemos uno en movimiento, después de un tiempo, el segundo péndulo comenzará a moverse también, y eventualmente ambos oscilarán en perfecta sincronía. No hay conexión física visible entre ellos, pero las vibraciones del primero viajan a través de la pared y afectan al segundo. Un ejemplo más dramático involucra diapasones. Si tenemos dos diapasones afinados a la misma frecuencia y golpeamos uno haciéndolo vibrar, el segundo diapasón, incluso sin ser tocado, comenzará a vibrar también. La onda sonora del primero activa una respuesta simpática en el segundo. Esto es resonancia, la transferencia de energía entre sistemas vibratorios. Ahora apliquemos este principio a seres humanos. Cada sistema en nuestro cuerpo es oscilatorio. El corazón late rítmicamente. Las neuronas disparan en patrones rítmicos. Nuestras ondas cerebrales oscilan en diferentes frecuencias. Nuestra respiración es cíclica. Somos, literalmente, una orquesta de sistemas oscilatorios múltiples. Cuando estos sistemas internos están desincronizados, cuando el corazón late caóticamente, cuando las ondas cerebrales son erráticas, cuando la respiración es irregular, experimentamos esto como estrés, ansiedad, malestar. Es como una orquesta donde cada músico toca en diferente tiempo y tonalidad. El resultado es disonancia, caos, ruido. Cuando estos sistemas se sincronizan, cuando entran en coherencia mutua, experimentamos bienestar, paz, claridad. Es como cuando la orquesta toca en perfecta armonía. El resultado es belleza, orden, música. Ahora, cuando una persona cuyo sistema interno está en caos encuentra a una persona cuyo sistema interno está en profunda coherencia, ocurre resonancia. Los sistemas caóticos tienden naturalmente a sincronizarse con el sistema coherente, del mismo modo que los péndulos desincronizados eventualmente se sincronizan, o el diapasón silencioso comienza a vibrar cuando está cerca del diapasón que ya vibra. Capítulo 20. Investigaciones realizadas en múltiples instituciones han documentado un fenómeno extraordinario. Cuando un meditador experimentado entra en estados profundos de meditación cerca de otras personas, las ondas cerebrales de esas otras personas comienzan a cambiar.
moviéndose hacia patrones similares a los del meditador. En un estudio particularmente notable realizado en Japón, monjes zen, con décadas de práctica, fueron colocados en habitaciones con personas que nunca habían meditado. Se les pidió a los monjes que entraran en estados de meditación profunda, mientras se monitoreaban las ondas cerebrales tanto de los monjes como de los no meditadores. Los resultados fueron sorprendentes. Cuando los monjes entraban en estados profundos caracterizados por ondas cerebrales alfa y teta de alta amplitud, indicadoras de estados de conciencia muy calmados, pero alertas, las personas sin experiencia en meditación comenzaban a mostrar aumentos significativos en ondas alfa y teta también. No estaban meditando activamente, simplemente estaban presentes en la misma habitación. Y sin embargo, sus cerebros respondían al campo generado por la profunda quietud interior del monje. Estudios similares se han realizado con maestros de diversas tradiciones. En cada caso, el patrón se repite. La presencia de alguien en estado de profunda coherencia interna tiende a inducir movimiento hacia mayor coherencia en quienes están cerca. No es hipnosis, ni sugestión psicológica. Es un fenómeno físico, medible, reproducible. Esto explica científicamente algo que los discípulos de maestros espirituales han reportado durante milenios. Simplemente estar en presencia del maestro produce un efecto tranquilizador, clarificador. No es imaginación, ni fe ciega. Es el resultado de resonancia real entre campos bioenergéticos. Los maestros silenciosos, a través de su práctica prolongada, se habían convertido en lo que podríamos llamar diapasones humanos, afinados a frecuencias muy específicas de conciencia, frecuencias asociadas con paz profunda, presencia total, ausencia de identificación egoica. Cuando otros se acercaban a ellos, sus sistemas nerviosos, como diapasones desafinados o silenciosos, comenzaban naturalmente a resonar en respuesta simpática con estas frecuencias. Capítulo 21. El biólogo Rupert Sheldrake propuso una teoría controversial pero fascinante que podría ofrecer otra capa de explicación para estos fenómenos. Su teoría de los campos morfogenéticos sugiere que existe un campo de información no local que conecta a miembros de una especie, permitiendo la transmisión de patrones de comportamiento y conocimiento, sin comunicación física directa. Aunque controversial en círculos científicos convencionales, la teoría de Sheldrake ha recibido apoyo de experimentos intrigantes. Por ejemplo, cuando ratas en un laboratorio aprenden un laberinto nuevo, ratas en laboratorios distantes, sin conexión física, comienzan a aprender el mismo laberinto, más rápidamente. Es como si el aprendizaje de las primeras ratas hubiera sido transmitido a través de algún campo invisible a las segundas. Aplicado a la conciencia humana, esto sugiere que cuando una persona alcanza un estado de conciencia particular, hace ese estado más accesible para otros. Los primeros maestros que alcanzaron presencia total tuvieron que atravesar un territorio completamente inexplorado. Pero cada maestro que lo logra hace el camino ligeramente más fácil para quienes siguen. Es como si estuvieran creando surcos en un campo de conciencia colectiva. Cuando estamos en presencia física de alguien que ha estabilizado un estado de conciencia elevado, no solo experimentamos resonancia a través de campos electromagnéticos medibles, también nos conectamos con el campo morfogenético que ese maestro encarna. Accedemos temporalmente a patrones de conciencia que normalmente estarían fuera de nuestro alcance. Y en ese acceso temporal, recibimos una muestra, una vista previa de lo que es posible. Esta muestra se convierte en semilla, que puede germinar en nuestra propia práctica. Capítulo 22. Los maestros silenciosos comprendían una distinción que la mayoría de las personas pasan por alto. Hay una diferencia abismal entre silencio exterior, la mera ausencia de sonido o habla, y silencio interior, la quietud profunda de la mente. Podemos estar en un lugar perfectamente silencioso, sin ruidos externos, sin conversación, y sin embargo tener una mente rugiendo con pensamientos, planes, preocupaciones, memorias. Este es silencio exterior, sin silencio interior. Inversamente,
Podemos estar en un ambiente ruidoso, rodeados de sonidos y actividad, y aún así, tener una quietud mental profunda. Este es silencio interior, incluso en medio del ruido exterior. El silencio que sana. El silencio que irradia paz y coherencia. Es exclusivamente el silencio interior. Es el cese del diálogo interno compulsivo, la quietud de la corriente interminable de pensamientos, el espacio entre pensamientos que se expande hasta convertirse en el estado primario de conciencia. Cuando la mente se aquieta profundamente, algo extraordinario ocurre a nivel energético. La actividad eléctrica caótica asociada con pensamiento compulsivo se calma. Las ondas cerebrales se sincronizan. El sistema nervioso entra en modo parasimpático. El campo electromagnético del corazón se vuelve coherente. Todo el organismo entra en un estado de orden altamente organizado. Este estado de orden interno no permanece confinado dentro del individuo. Se irradia hacia afuera como campo de influencia. Es como cuando arrojamos una piedra en un estanque perfectamente quieto. Las ondas se extienden en círculos concéntricos perfectos. El silencio interior profundo genera un campo de quietud que se propaga, afectando el espacio y las personas en ese espacio. Capítulo 23. Los maestros Zen tienen un dicho. En el silencio perfecto, todas las preguntas son respondidas. Esto no es metáfora poética, sino descripción precisa de un fenómeno real. Cuando la mente se aquieta completamente, cuando cesa su actividad inquisitiva compulsiva, hay acceso a una inteligencia que trasciende el pensamiento. Esta inteligencia no es pensada, no es producida por la mente. Es más bien que cuando la mente se aparta, esta inteligencia más profunda puede expresarse. Es como cuando las nubes se dispersan y aparece el sol. El sol siempre estuvo allí, pero las nubes lo obscurecían. Del mismo modo, esta inteligencia profunda siempre está presente, pero el ruido mental la obscurece. Los maestros silenciosos habían removido las nubes, habían aquietado el ruido, y lo que quedaba era esta inteligencia pura, esta conciencia luminosa que no necesita pensar para saber, que no necesita analizar para comprender, que no necesita buscar porque ya es completa. Cuando alguien se sentaba en presencia de un maestro así, entraba en contacto con esta inteligencia, no a través de palabras, no a través de enseñanzas conceptuales, sino a través de transmisión directa, de campo a campo, de conciencia a conciencia. Y en ese contacto, algo en el visitante reconocía, esta quietud, esta paz, esta claridad, esto también es mi naturaleza verdadera. Capítulo 24. La tradición Zen tiene una frase para este fenómeno: Ishin, Denshin. Transmisión de mente a mente, transmisión sin palabras. La historia fundacional del Zen ilustra esto perfectamente. Buda, sentado frente a una asamblea de discípulos esperando un sermón, simplemente levantó una flor. No dijo palabra. La mayoría de los discípulos quedaron confundidos, pero uno, Mahakasyapa, sonrió. En ese momento de sonrisa, Buda supo que la transmisión había ocurrido. Mahakasyapa había comprendido directamente, sin mediación de palabras. ¿Qué se transmitió? No información conceptual, no doctrina filosófica. Lo que se transmitió fue un estado de conciencia, una manera de ser, un reconocimiento directo de la naturaleza de la mente. Y esto ocurrió en silencio, a través del campo de presencia, generado por la quietud profunda de Buda. Los maestros Zen, subsecuentes, continuaron esta tradición. Bodhidharma pasó 9 años mirando una pared, sin enseñanzas verbales elaboradas. Huineng, el sexto patriarca, era analfabeto, pero reconocido como maestro supremo. Su enseñanza era su ser, su presencia. Las palabras que ocasionalmente usaba eran secundarias, apuntadores hacia algo que debía ser experimentado directamente. En el Zen, el Dokusan, el encuentro privado entre maestro y estudiante, frecuentemente ocurre en silencio. El estudiante entra, se sienta, y maestro y estudiante se miran. En ese contacto visual directo, sin palabras,
El maestro puede percibir el estado de conciencia del estudiante, y el estudiante, en ese espacio silencioso, puede experimentar momentáneamente el estado del maestro. Transmisión directa, sin palabras, sin explicaciones. Capítulo 25. La neurociencia contemporánea ha comenzado a mapear lo que ocurre en cerebros de meditadores avanzados, y los hallazgos son extraordinarios. Estudios con monjes tibetanos que han acumulado más de 10.000 horas de práctica meditativa muestran cambios cerebrales permanentes que van mucho más allá de lo que se consideraba posible. Usando imágenes por resonancia magnética funcional y electroencefalogramas, los científicos han documentado que estos meditadores muestran niveles extraordinariamente altos de sincronización entre diferentes regiones cerebrales. Áreas que normalmente operan relativamente independientes están altamente coordinadas. Es como si el cerebro entero operara como una sinfonía perfectamente orquestada, en lugar de como músicos individuales tocando sin coordinación. También muestran niveles muy altos de ondas gamma, las ondas cerebrales de frecuencia más alta, asociadas con estados de integración cognitiva y emocional superior. Estas ondas gamma no aparecen solo durante meditación, sino que se han vuelto parte del funcionamiento basal del cerebro. El estado que la mayoría de las personas visita brevemente durante experiencias pico se ha convertido en su estado normal. Más sorprendente aún, estudios con resonancia magnética estructural muestran que estos meditadores tienen mayor densidad de materia gris en áreas cerebrales asociadas con autorregulación, empatía y perspectiva. Tienen literalmente cerebros estructuralmente diferentes. La práctica prolongada no solo cambia cómo funciona el cerebro temporalmente, sino que remodela la estructura física del cerebro permanentemente. Purificación del cuerpo significa atención cuidadosa a nutrición, movimiento y descanso. No como régimen rígido, sino como escucha profunda a las necesidades reales del cuerpo. Significa también liberación de adicciones y hábitos que mantenemos no por necesidad, sino por compulsión. Purificación emocional significa trabajar con emociones atascadas, traumas no procesados, resentimientos guardados. Significa perdón genuino, no como concepto intelectual, sino como liberación real de cargas que hemos cargado durante años o décadas. Significa permitir que las emociones fluyan naturalmente, sin represión, ni indulgencia. Purificación mental significa observar y eventualmente trascender patrones de pensamiento habituales. Significa ver claramente cómo la mente crea historias sobre nosotros y el mundo, y reconocer que estas historias no son la realidad sino interpretaciones. Significa soltar identificación con creencias que hemos mantenido como verdades absolutas. Purificación espiritual significa disolución del ego, del falso sentido de ser una entidad separada. Esta es la purificación más profunda y la más desafiante, porque el ego no se suelta voluntariamente. Solo a través de ver claramente su naturaleza ilusoria, de reconocer que es una construcción de pensamientos sin sustancia real, el ego se disuelve. Capítulo 29. La paradoja final del camino es que la presencia sanadora no puede ser cultivada a través de esfuerzo forzado. Cuanto más intentamos ser presentes, más reforzamos el sentido de un yo que está tratando de lograr algo. Y ese yo es precisamente lo que obstruye la presencia verdadera. En cambio, la presencia emerge naturalmente cuando cesamos la lucha constante, cuando nos relajamos en lo que ya somos. Es como flotar en agua. El esfuerzo de tratar de flotar nos hunde, mientras que relajación total permite flotación natural. La práctica, entonces, no es esforzarse para estar presente, sino simplemente notar cuando hemos caído en pensamiento compulsivo y suavemente retornar a la hora, una y otra vez, sin frustración, sin juicio, simplemente regresando. Con el tiempo, la presencia se vuelve más estable, no porque la hayamos logrado, sino porque hemos dejado de obstruirla. Capítulo 30. Los maestros silenciosos nos dejan un legado extraordinario, la demostración viviente de que es posible para un ser humano trascender el sufrimiento, encarnar paz profunda
y convertirse en medicina viviente para otros. No a través de poderes sobrenaturales ni dones especiales, sino a través del simple pero profundo acto de estar completamente presente. Este legado nos invita a cada uno de nosotros. La capacidad no pertenece a unos pocos elegidos. Es nuestra naturaleza esencial, como seres conscientes. Cada momento de presencia genuina que cultivamos contribuye no solo a nuestra sanación personal, sino al campo de conciencia colectiva. Nos convertimos en faros de coherencia en un mundo que necesita desesperadamente recordar la paz que existe en el centro de nuestro ser. El futuro que los maestros silenciosos veían era uno donde la humanidad entera despierta a esta posibilidad, donde cada ser humano reconoce su naturaleza como conciencia pura, donde comunidades enteras vibran en coherencia, donde la presencia consciente se vuelve norma, no excepción. Y este futuro comienza ahora, en este momento, con nuestra elección de estar aquí, completamente, totalmente, sin reservas. El silencio que sana espera solo que dejemos de correr hacia él y reconozcamos que nunca hemos estado separados de él. Siempre ha sido lo que somos.